Hola queridos amigos, el día de ahora vamos a hablar de la grandiosa palabra fe. Yo sé que muchos ya hemos escuchado de la palabra fe, porque inclusive los no cristianos la utilizan. El tener fe, el confiar, el esperar en algo que no se ve, ese es el significado de la palabra fe. Ya sean cristianos o no cristianos, hemos escuchado esa palabra infinidad de veces. Ahora, hay muchas religiones hoy en día que utilizan esa palabra y la han tomado propia, la han hecho propia de que si tú crees, si eres positivo, vas a lograr eso, vas a lograr aquello. La fe está prácticamente envuelta en nuestro diario vivir, porque tenemos que tener fe para muchas cosas que suceden. Por ejemplo, si hacemos un pago por teléfono, tenemos fe de que ese dinero va a ser acreditado a, al pago que nosotros estamos haciendo. Entonces, nosotros estamos constantemente trabajando en esa grandiosa palabra y de tan constante, de tan común que la tenemos, que la vivimos, que la escuchamos, que le perdemos el significado. Cristianamente hablando, le perdemos el verdadero significado y en realidad no estamos practicando la verdadera fe. Hemos caído en un hueco a donde estamos estancados y no estamos practicando la fe. Así que quiero que, como siempre, me acompañen a través de las escrituras porque vamos a estar hablando de esa grandiosa palabra. ¿Saben un dato curioso sobre la palabra fe? Aunque no lo creamos, bueno, hasta en la teoría de la evolución se debe de tener fe porque ellos creen en que venimos de una larva que sacó patitas y que empezó a convertirse en no sé qué más, o que venimos del mono, o que de tantas vueltas que dio el planeta explotó y de ahí surgió toda la belleza que existe, las infinidades de árboles, las infinidades de flores, de animales en el océano, de pájaros y de tantas especies que aún ni siquiera se han encontrado, que aún ni siquiera se han identificado. Todo eso, imagínense, nació de una explosión. Hay que tener en realidad mucha fe para creer en esas teorías. Y solo son teorías, no es nada comprobado. Bueno, pero como cristianos nosotros debemos de creer en lo verdadero, en los hechos. Si nosotros tuviéramos fe, como dijo el Señor Jesús, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esta montaña, muévete, y la montaña se movería. Pero difícilmente nosotros llegamos a tener siquiera ese granitito que es tan pequeño de mostaza. Si no llegamos a ese nivel de fe muchas veces, porque la fe es como un músculo que se va ejercitando, se va haciendo más fuerte y va adquiriendo fuerza, y así es como nosotros la empezamos a emplear en nuestra vida cristiana. No es solo como una oración, Señor, dame fe, y el Señor automáticamente nos va a mandar la fe. No, la tenemos que practicar. En, en Mateo 17, capítulo 17, versículo 20, habla el Señor Jesús sobre nosotros teniendo fe como un grano de mostaza. Si tan siquiera tuviéramos la fe como un grano de mostaza, podríamos hacer grandes cosas. En ese tiempo, quitar cerros era una expresión proverbial que significaba hacer algo extremadamente difícil o imposible. Imagínense, hasta el día de ahora, cómo requiere de maquinaria, de tanto esfuerzo para mover una montaña. Ahora imagínense nosotros con fe, no que vamos a andar moviendo montañas de aquí para allá, o sea, pero el Señor Jesús nos quería decir, o sea, tantas cosas que pueden hacer que para la mente, para el ojo son imposibles, para mí no lo son, dice el Señor Jesús. Pero aunque sea que tuvieran ese granitito de mostaza, pudieran hacer grandes cosas. Ahora, podemos encontrar muchas definiciones sobre la fe. Encontramos también grandes hombres de fe en la Biblia, como por ejemplo Noé, Moisés, Abraham, David, eh, Gedeón también fue un gran hombre de fe. Josué fue un gran hombre de fe. Y nosotros leemos esas historias en la Biblia y es como que no sé, se nos va, se nos olvida, las leemos, las escuchamos en prédicas, pero se nos olvida y creemos como que ese tipo de fe solo está para la Biblia, pero para emplearla nosotros es como que, ay,
no sé si yo pudiera tener ese tipo de fe, no sé si yo lo pudiera hacer, pero el Señor nos los ha dejado escrito por una razón. Porque no, esas grandes cosas no solo se daban en ese tiempo, sino que se pueden dar el día de ahora si nosotros creemos y buscamos del Señor con todo nuestro corazón. Ahora, vamos a hablar sobre unos puntos importantes sobre la fe. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, porque en ese momento no está hecho eso que estamos esperando, pero estamos confiando de que se va a dar. Siempre en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, creer que hay Dios y nosotros tenemos fe. Y que el galardonador, perdón, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Él recompensa a los que le buscan. Él recompensa en ayudarnos a obtener esas cosas que nosotros anhelamos. Pero también debemos de ser sabios en lo que pedimos. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En Hebreos capítulo 11, verso 3, dice, por la fe entendemos que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios. Ni siquiera con sus manos, sino que con su palabra fue hecho el universo y toda la creación, todo lo que existe y todo lo que aún sigue existiendo y va a existir, ha sido creado por la palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 29, Jesús dijo, le estaba diciendo a Tomás, cuando el Señor Jesús se les apareció a los discípulos después de haber resucitado, Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque recuerdan de que él no creía que era Jesús, entonces le pidió si podía meter sus dedos en las heridas del Señor. Entonces dice el Señor, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, refiriéndose a todos los que no vimos que el Señor Jesús resucitó, pero sí hemos creído. Somos bienaventurados, doblemente bendecidos, porque hemos creído sin tener que haber visto. Ahora, también la fe está bajo ataque. ¿Cómo así que está bajo ataque? O sea, eso me suena bien raro. Bueno, los medios de comunicación, como saben, ahora todo se mueve a través del internet, de la televisión, de los periódicos. Todo se propaga súper rápido. Y hay muchas agendas, lamentablemente, liberales, por no entrar mucho en ese tema político, pero hay muchas agendas liberales que quieren opacar, quieren poner un tropiezo, quieren poner un pie encima para que no haya en realidad libertad de expresión, sino que sea libertad para algunos y un cierre para otros. Las teorías evolucionistas también atacan a la fe, porque en las escuelas impiden a los estudiantes a que piensen conforme a su fe, porque, bueno, a mí, en lo personal, a mí me sucedió que un catedrático una vez me dijo de que, bueno, no me dijo, sino que tocando cierto tema en la clase, pidió de que levantaran la mano todos los que fueran suficientemente tontos de aceptar que eran cristianos. Y yo cobardemente me callé porque me dio miedo de pensar, bueno, ¿cómo yo voy a debatir con un catedrático? O sea, me atemoricé y me sentí fatal después porque dije yo, bueno, yo tuve que haber defendido mi fe, sin importar en el puesto que él estuviera, yo tuve que haberlo defendido. Y sin embargo me callé. Y así nos pasa, constantemente somos atacados por nuestra fe. Si a alguien no le gustó que andemos con un mensaje en nuestras camisetas, en nuestra gorra, en nuestro carro, que digan algún versículo bíblico, a muchas personas les ofende y quieren ya, nos empiezan a decir cosas o quieren arremeter en contra de nosotros. O no sé si recuerdan unos casos que sucedieron hace un par de años atrás sobre unos dueños de pastelerías que se negaron a hacer un pastel
a una pareja del mismo sexo y porque ellos se negaron, porque pues iba en contra de su fe, empezaron a hacer una demanda y la demanda se hizo tan grande, bueno, de tanto dinero, que mejor cerraron el negocio. Y constantemente podemos escuchar de casos de ese mismo tipo. Ahora también el ataque de la fe a través de la apostasía. La apostasía, ¿quién ha escuchado de ese tema tan tenebroso? La apostasía es de aquellos que han creído y ahora están apostatando, están negando su fe en Cristo, ¿no? Están todos estos movimientos de los apóstoles, de las coberturas de los apóstoles, de los milagros vendidos, que compra este pedazo de madera que ha sido traída de no sé dónde, o esta agua que la trajimos del Mar Rojo, o que el manto santo, o que si tú le das $100 el Señor te va a cumplir el milagro que tanto le has estado pidiendo. Tráelo, trae tu cheque, trae tus impuestos y haz un trato con el Señor y el Señor te lo va a dar. Y nos lavan la mente y nosotros vamos ahí y creemos. Imagínense todo eso que se está dando ante nuestros ojos y no lo podemos ver. No lo podemos ver, no lo podemos digerir y estamos creyendo que ese es el verdadero evangelio. Y por ese tipo de situaciones es que la gente ahora dice, ¿no? Esos evangélicos son un circo, son un show, son un drama. O sea, ni sé ni qué otra definición usar, pero a veces tristemente parece que venimos a hacer una burla, un chiste, porque nosotros no nos ponemos las pilas, como decimos en El Salvador, no nos armamos de ánimo para prepararnos, para trabajar internamente, para empezar a cosechar en las demás personas, sembrar y cosechar en las demás personas. Ahora, también hay persecuciones por nuestra fe, tanto religiosas como gubernamentales. Hay un pastor que solía decir que las persecuciones religiosas se dan, por ejemplo, en los países musulmanes, donde si tú confiesas que eres cristiano, te cuesta la vida. Y las gubernamentales las podemos ver como, por ejemplo, en este país, en Estados Unidos. Si tú confiesas abiertamente que eres cristiano y alguien lo ofende, fácilmente te puede demandar, puedes ir a la cárcel. Hay tantas cosas que arremeten en contra de nuestra fe hoy en día. Ahora, ¿qué consecuencias trae todo esto en un cristiano que está bajo presión? Bueno, trae desánimo y muchos van a abandonar la fe. ¿Por qué? Porque, bueno, pueden pensar, antes que no era cristiano, qué bien me iba, no me pasaba esto, tenía un buen trabajo, me iba bien, y ahora parece que todo me está saliendo súper mal, porque he tratado de cambiar mi vida, pero parece que ahora todo el mundo me odia, mis amigos me han dejado, en el trabajo me va súper mal, me enfermé, mi familia está enferma, necesito aquí, necesito allá. Y nos desanimamos, no somos lo suficientemente valientes de ponernos los pantalones y decir, bueno, yo voy a seguir adelante, ya me metí en esto y yo quiero seguir creciendo. Pero muchas veces nos desanimamos. Ahora, sabemos que pues en estos momentos de refrigerio, que nosotros es cuando nosotros debemos de ejercitar nuestra fe. Como momentos de refrigerio. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, ahorita no estamos sufriendo una persecución directa como cristianos de la cual habla la Biblia. Entonces, en estos momentos es cuando nosotros debemos de ejercitar nuestra fe, de empezar a trabajar y crecer espiritualmente, porque cuando vengan esos tiempos, nuestra fe, si está débil, fácilmente la vamos a tirar por ahí y decir, ¿sabe qué? A mí no me importa nada del Evangelio ni de Jesús, me voy. Y fácilmente vamos a caer en lo que viene si nosotros no nos preparamos. Ahora, en muchas congregaciones hoy en día solo se habla de muchos versículos positivos,
Por ejemplo, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar y todo es bien y bien y bien y bien. Pero no nos recuerdan que Jesús dijo que nos iban a perseguir, que por el nombre de Jesús íbamos a ser vituperados, menospreciados. Todo eso no nos lo recuerdan. Entonces cuando vienen esas situaciones decimos, hey, esto no me está gustando. Nos desinflamos. Entonces debemos de recordar que tanto que Dios quiere el bien para nosotros, nos recuerda que también en el mundo vamos a atravesar todas esas situaciones difíciles. Un recordatorio más para ejercitar nuestra fe. Nosotros debemos de fortalecerla, así como dice en Hebreos capítulo 5, verso del 11 al 14, usando la versión Dios habla hoy de 1994. Tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Bueno, no lentos que no tengamos la capacidad, sino que no queremos hacerlo. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían de ser maestros y aún solo pasan domingueando o escuchando una prédica por aquí y por allá, pero en realidad nunca se quieren involucrar en nada, ¿verdad? En cambio necesitan que se les explique de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche, y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿A qué se refiere eso? A que muchos todavía están acostumbrados a lo básico y no ejercitan su fe a través de las escrituras, a través de la oración, a través de las prédicas, a través de congregarse, de trabajar para Dios, evangelizando en la escuela dominical, ayudando a las personas, tantas cosas que nosotros no hacemos y estamos en un estado de conformismo, de conformidad, de estar ahí bien tranquilo, bueno, que me prediquen, ay, ya estuvo, llego, me voy y ya así pasó toda mi vida. Y a veces son personas que ya tienen años en la iglesia, en el evangelio, pero no quieren cambiar ese estilo de vida. Entonces, por eso no entienden, no saben cómo distinguir cuando vienen estas situaciones, o también cómo controlar su vida, porque no lo pueden hacer, no lo pueden distinguir, no lo pueden controlar, no saben cómo manejarlo cuando vienen las tormentas, y en lugar de acudir al Señor muchas veces se frustran y se quejan. Ahora, por eso es muy importante de que ejercitemos nuestra fe constantemente. Ahora, en Lucas capítulo 17, versículo 5, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Esto demuestra un acto de dependencia en el consumador de la fe, en el Señor Jesús, y también reconociendo el estado de nuestra fe, que constantemente necesitamos más. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, bueno, ¿cómo viene nuestra fe? En el libro dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros creemos porque escuchamos la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, no fábulas, no cuentos, no teorías, sino la palabra de Dios. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 20 al 23, bueno, nuestro deber como cristianos para fortalecer nuestra fe, dice de la siguiente manera, pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe. Oren guiados por el Espíritu Santo. Fíjense bien aquí, no oren en el nombre del Espíritu Santo, sino sean guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar cómo nosotros debemos de fortalecer a aquellos débiles en la fe. Ahora,
Consérvense en el amor de Dios y esperen el día en el que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, nos dará la vida eterna. Tengan compasión de los que dudan. A unos sálvenlos sacándolos del fuego. Bueno, refiriéndose al infierno, ¿no? Y tengan compasión de otros. Aunque cuídense de ellos, o sea, algunas personas, y aborrezcan hasta la ropa que iban contaminada por su mala vida. O sea, recuerden que el evangelio no es a la fuerza, no se le va a meter a la fuerza a nadie que recibe al Señor y que si no, y que no sé qué, que no sé cuándo. Hay gente que no quiere, o sea, uno le dice, uno intenta, uno ora, pero no quiere. Y si no quiere, pues lamentablemente no hay nada más que hacer. Entonces esas personas, bueno, ni modo, no quiere, nunca quiso, lo siento mucho, no se pudo, ¿verdad? Pero en cuanto sea posible, nosotros tratemos, porque el Señor siempre hace la obra. Pero ya en aquellos que definitivamente no quieren nada con el Señor, pues, ¿verdad? Ya no se puede hacer más nada. Entonces, hermanos, no olvidemos que la fe no solo se tiene que usar cuando estemos enfermos, cuando alguien se esté muriendo o cuando no tengo nada para comer y ahí necesito la fe porque necesito ya. No, debemos de trabajarla constantemente. Y es muy importante también que no veamos de menos a aquellos que todavía les hace falta. Por el contrario, a los que Dios les ha dado la capacidad de aprender de aprender diferentes maneras de ejercitar la fe, pues compartámosla con aquellos que aún necesitan, porque para eso somos un cuerpo en Cristo, para ayudarnos los unos a los otros, para no vernos de menos, sino para hacerlo con mucho amor. Bueno, también quisiera aprovechar este momento para que hiciéramos una oración por todos aquellos que sienten que necesitan una gotita más de fe, que necesitan trabajar para ejercitar su fe. Quisiera que pudiéramos orar y que pudieran, con ese mismo deseo, haciéndolo más grande cada día para que no se nos apague esa llama tan hermosa que es el trabajar para el Señor. Así que díganle al Señor que les ayude, que les dé fuerza ante las adversidades que puedan venir, que Dios les dé sabiduría para hablar, para expresarse con las demás personas, para cambiar las cosas internas que les impiden tener una fe verdadera y sólida en el Señor. Y que todas aquellas cosas que están en sus corazones, en sus mentes, como piedra de tropiezo, como muros que se han levantado para impedir que lleguemos a hacer la voluntad del Señor, que el Señor los pueda mover, que el Señor pueda dar luz, dar entendimiento para que podamos empezar a trabajar con claridad y que nuestra fe sea ejercitada y sea engrandecida en el nombre de Jesús. Y también quisiera orar también por aquellos que no conocen del Señor Jesús, para que el Señor Jesús llegue a sus vidas y le puedan decir de la siguiente manera, que el Señor llegue a sus vidas, que el Señor perdone sus pecados, que el Señor les ayude a cambiar todas esas cosas que no están bien, que el Señor pueda traer salvación a su vida en su gran misericordia y puedan llegar a los pies del Señor y empezar una vida de nuevo, una verdadera vida, y no la vida que creemos que es buena, sino la verdadera vida en Cristo.